Qué gusto volver a encontrarnos a través de las redes sociales. Y qué oportuno el poder encontrarnos con una palabra tan poderosa como la que Dios nos estará dando el día de hoy. ¿Sabe? Siempre le pongo un título a cada mensaje que Dios nos da, y yo le he titulado a este mensaje "Se me olvidó otra vez". Y pareciera título de una canción. No es el título de una canción, es el título de este mensaje: "Se me olvidó otra vez". Y, ¿sabe? Me gustaría que reflexionáramos en algo. Y póngase a pensar en esto. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de conocer de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted sirviendo a Dios. Yo no sé cuánto usted se ha esforzado por agradar a Dios. Y en ese caminar con Dios, también no sé cuántas veces usted se ha desesperado, porque a pesar de que ha sido fiel con Dios, a pesar de que usted se ha esforzado por agradarle, a pesar de que usted le ha servido con todo su corazón, todavía no llega el milagro. Y a lo mejor usted dice: ¿pero qué? No, si estoy haciendo las cosas bien, ¿qué no se supone que yo tendría que vivir de victoria en victoria? ¿Qué no la misma palabra dice que si yo amo a Dios, Él cumpliría todos los anhelos de mi corazón? Soy una persona obediente a su palabra. ¿Cómo es posible que pueda haber a otras personas? Simplemente veo cómo Dios las bendice. Y bueno, pasa el tiempo y yo estoy prácticamente igual. Pues mire, hay una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Y dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Zacarías qué era? Sacerdote. Una persona que sirve a Dios de tiempo completo. Y sígame en esto, por favor. Zacarías era una persona que servía a Dios de tiempo completo. Ahora déjeme le digo algo, Alguien con el suficiente tiempo, alguien con talento, alguien con iniciativa. Bueno, son requisitos muy buenos para que alguien sirva a Dios. Lo que quiero decir es que al final cualquiera puede servir a Dios, pero no cualquiera puede servirle a Dios de manera íntegra. Pues bueno, Zacarías era un sacerdote, alguien que dedicaba su vida a Dios por completo, pero no solamente le servía, sino que lo hacía de manera íntegra. Volvemos a leer el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, este versículo es muy importante. Ambos eran justos delante de Dios. Es decir, estaban en integridad delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga, qué impresionante, porque eran personas que se esforzaban todos los días en cumplir cabalmente con la ley. Agradaban a Dios. Ahora, yo le pregunto, si eran personas que conocían de Dios, que agradaban a Dios, ¿usted cree que una persona que conoce de Dios no tiene tiempo de oración? Y sobre todo, si era un sacerdote. Claro que sí, claro que sí.
Entonces, esta era un matrimonio que servía a Dios con todo su corazón, pero era un matrimonio, eran servidores de esos que la gente decía, wow, ese matrimonio sí es un matrimonio que de verdad ama a Dios, que le sirve con integridad. Versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Y a mí me llama la atención porque la Biblia a veces nos hace notar ciertos puntos que aparentemente estarían de más. Con el simple hecho de que dijera que no podían tener hijos porque era estéril es suficiente. Sin embargo, aquí la Biblia dice que era estéril, pero aparte de edad avanzada. Es decir, aun y cuando eran estéril, aun y cuando ella no podía tener hijos, yo creo que había esperanza. El detalle es que la esperanza cada vez creo que era menor al mirarse al espejo y ver que cada año era más difícil. Ahora yo quiero que reflexionen esto. ¿Cómo es posible que ellos sirviendo a Dios con integridad, ellos sirviendo a Dios de tiempo completo, ya de edad avanzada, viejitos los dos, no hayan recibido lo que tanto ellos le habían pedido a Dios? Sigue diciendo en el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, este versículo también es importante, le tocó en suerte ofrecer el incienso, obviamente seguimos hablando de Zacarías, entrando en el santuario del Señor. Mire, algo que no cualquiera podía hacer. Zacarías lo estaba haciendo. Imagínense la responsabilidad y la santidad que él debía de tener para poder hacer lo que estaba haciendo. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y ahí me quiero detener otro pequeño momento. Ahí me quiero detener otro momento. ¿Sabe qué estaba haciendo Zacarías cuando el ángel se le presentó? Él estaba sirviendo a Dios, estaba trabajando en la obra. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que Zacarías no había visto el milagro por años, él no dejó de servir a Dios. Él no dejó de servir a Dios. Y sabe, me es muy triste ver a gente que de pronto un día se desespera porque mis hijos siguen en rebeldía. Mi esposo no ha cambiado. Mi matrimonio sigue igual. La enfermedad sigue avanzando. Mi economía sigue estancada. Estaba igual antes que ahora. Es más, creo que antes estaba mejor. Y la gente un día, rindiéndose, decide apartarse de las cosas de Dios.
Este hombre no dejó de servirle con integridad. No dejó de hacer lo que tenía que hacer. Él se seguía esforzando por agradar a Dios, aún y cuando tenía una petición delante de él y sus ojos no habían visto el milagro. Y luego me llama la atención que cuando el ángel se le presenta, escuche bien esto porque es súper importante. Dice en el versículo 13 que el ángel se le apareció y le dijo: tu oración ha sido oída. Iglesia, yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿cuánto tiempo cree usted que tenía Zacarías y Elizabeth pidiéndole a Dios un hijo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿2 años? ¿3 años? Muchos, porque ya eran de edad avanzada. Tenían muchos años pidiéndole a Dios un hijo. Y aún siendo personas íntegras delante de Dios, aún sirviéndole de tiempo completo a Dios, ellos no habían visto el milagro. Pero seguían esforzándose por agradar a Dios. Y entonces el ángel se le presenta y le dice: tu oración ha sido escuchada. Iglesia, yo no sé cuántas personas se están rindiendo. Yo no sé cuántas personas se han dado por vencida. Yo no sé cuántas personas en algún momento han llegado a pensar: yo creo que Dios no me está escuchando. Creo que Dios tiene cosas más importantes que hacer. Creo que tiene Dios milagros más grandes que atender. Pero quiero decirte algo: Dios sigue interesado en ti. No tenemos un Dios sordo. Él, desde el primer momento en que tú empezaste a orar, Él te ha escuchado. Y quizás, no sé, yo no soy Dios, yo no sé cuándo vayas a ver el milagro, yo no sé cuándo vayas a tener la respuesta de Dios. Pero no dejes de hacer lo que a ti te corresponde, que es creer, que es orar, que es buscar siempre estar agradando a Dios. Y si Dios dijo que haría algo contigo, sabes, yo no sé si mañana o pasado, pero si Dios dijo que haría algo en tu vida, tus ojos verán la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte. Entonces, en ese versículo 13 dice que el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y usted y yo sabemos que finalmente sí nació ese hijo, y finalmente sí se llamó Juan, y usted y yo sabemos que es nada más y nada menos que Juan el Bautista, primo de Jesús. Y déjame le digo algo: ellos no dejaron de creer, ellos no se rindieron, ellos siguieron orando, ellos siguieron sirviendo con integridad, aún y cuando ya habían pasado muchos años. Pero cuando Dios les bendijo de una manera tan asombrosa que hasta el día de hoy usted y yo seguimos recordando a ese fruto del vientre de Elizabeth. Así que quiero decirte algo. Yo no sé cuántas personas han estado orando: Señor, que mis hijos te conozcan. Y a lo mejor tienes tiempo orando de esa manera.
A lo mejor tienes tiempo clamando diciendo, por favor, Señor, que mis hijos te conozcan. Pero sabes, cuando Dios da a manos llenas. Porque en el momento en el que tus ojos vean el milagro, no solo tus hijos le van a servir, o sea, no solamente tus hijos estarán aquí, sino que tus hijos le van a servir y tus hijos serán usados de manera grande en la obra de nuestro Dios. A lo mejor tú dices, bueno, Señor, cambia a mi esposa y quizás tu esposo no solamente va a cambiar, sino serán personas que serán útiles en el servicio, en la obra de Dios. A lo mejor estás orando y dices, bueno, Señor, por favor, que se me quite este dolor. Que se me quite este dolor. Y a lo mejor Dios no solamente te quitará el dolor, a lo mejor Dios borrará por completo ese diagnóstico y estarás dando testimonio de la gloria de Dios. Cuando Dios da a manos llenas. Cuando Dios da en abundancia. Cuando Dios hace las cosas, Dios todo lo hace bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, pero déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Entonces, mira, iglesia, yo me pregunto, y me gusta a veces pensar en cosas que no están aquí escritas en la Biblia. Me gusta imaginarme acerca de, como si fuera un productor de película. Me gusta hacerme mi propia película de lo que la gente habla, siente, de lo que la gente ve. Y yo me he puesto a pensar, imagínese usted, que de pronto un día algún conocido, algún familiar, alguien de ahí mismo de la comunidad donde estaba el sacerdote Zacarías, imagínese que un día llegaran con su esposa Elizabeth y le dijeran, hey, te invito al baby shower. ¿Sabe? Yo creo que lo primero que la gente podría ver en su rostro es una sonrisa. Ay, muchas gracias. Pero seguramente en algún momento Elizabeth le hubiera preguntado a Dios, Señor, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Tanto te lo hemos pedido. Yo me he puesto a pensar ¿qué pasaría por la mente de este sacerdote Zacarías cuando algún familiar o amigo llevaba a presentar al templo a sus hijos? Cuando veía a los niños correr y jugar allá afuera. No me imagino el sentimiento de Zacarías al decir, Señor, yo te he entregado mi vida. Lo único que te he pedido es un hijo. Sin embargo, Zacarías aún, y cuando sus ojos no habían visto el milagro, él jamás se rindió. Y yo no sé cuántos están queriendo tirar la toalla. No sé cuántos han dejado de servir a Dios porque no han visto el milagro. Yo no sé cuántos se han decepcionado de Dios pensando seguramente no soy candidato para que Dios haga un milagro en mi vida. Es más, he escuchado a gente con una mentalidad que ni siquiera es de Dios. Pero he escuchado a otras personas, afortunadamente no en la iglesia, pero he escuchado a personas que todavía tienen la mentalidad, seguramente Dios tiene asuntos más importantes que tratar. Seguramente Dios tiene milagros más grandes que hacer que el mío. Y déjame decirte que no. Tú eres importante para Dios, tu asunto es importante para Dios. ¿Cuándo llegará el milagro? ¿Cuándo tus ojos lo verán? Yo no lo sé. Pero no te desesperes. No dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Iglesia, yo no sé si en algún momento
Zacarías o Elizabeth, se les olvidó. Porque mire, cada año que pasaba, era menos la posibilidad de que ese niño naciera. Yo no sé si llegó un momento donde dijeron, bueno, Señor, pues, ¿cuánto nos hubiera encantado tener a un hijo? ¿Cuánto nos hubiera encantado? Ahorita es cada vez más difícil. Pero mi Dios, gracias porque tú eres soberano. Yo no sé si hubo momentos donde, o temporadas donde ya habían dejado de orar por ese hijo. Y no porque se dieran por vencidos, sino porque quizás llegaron a pensar que la voluntad de Dios era esa. Yo no sé cuánto se nos ha olvidado de pronto que tenemos un Dios que sí escucha, que todo lo ve, que es bueno, que es fiel y que es poderoso. Yo le titulé este mensaje, se me olvidó otra vez, porque muchas veces también, en medio de la incertidumbre, se me ha olvidado que tengo un Dios fiel. Pero gloria a Dios que después, a través de un mensaje, a través de la palabra, vuelvo a recordar que tengo un Dios que no se olvida de sus promesas. Y si no se ha olvidado de las mías, si no se olvidó de las de Zacarías, tampoco se ha olvidado de las tuyas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Mire, me he puesto a pensar también acerca de la vida de David. La historia usted la conoce. David era muy jovencito. David, yo me imagino que estaba, obviamente, por lo que le tocaba hacer, que era cuidar las ovejas de su padre. Yo no creo que David anduviera cuidando las ovejas y que anduviera todo bien alineadito, bien perfumadito, siempre bien limpio. Yo creo que David estaba, había momentos en el que se encontraba sucio, con la ropa más sencilla que tenía, alguna media rota, porque pues su trabajo era estar cuidando las ovejas. No sé si a lo mejor tenían cerdos o algunos otros animales. Y de pronto un día se da cuenta que a su casa llegó un sacerdote, que llegó un hombre de Dios, un profeta. Y de pronto vio cómo sus hijos, sus hermanos, iban uno por uno. Su papá y el profeta les iba llamando. Y de pronto escucha que uno de ellos sería ungido el próximo rey de Israel. Israel ya tenía un rey. Pero ese profeta iba de parte de Dios a ungir a quien sería el próximo rey. De repente un día ya pasaron todos y seguramente en el corazón de David estaba, wow, ¿cuál de mis hermanos habrá sido el bueno? Y de pronto alguien viene y dice, hey, te habla mi papá. Y entonces él va y se presenta, y yo no sé si cuando él acudió al llamado fue pensando, ahorita me van a decir quién es la persona que ungieron para rey. Su sorpresa es que lo llevaron delante del profeta. El profeta derrama todo el aceite sobre su cabeza y en ese momento David es apartado y sellado por Dios. En ese momento David delante de Dios ya había sido apartado para que fuera el próximo rey de Israel. En ese momento él estaba recibiendo un llamado. Y ahí usted y yo podemos decir, gloria a Dios. Pero también me pongo a pensar en las películas que yo hago en mi mente, ¿cómo habrán sido los días posteriores a ese momento? Yo me imagino a la familia comiendo y de pronto los hermanos de manera burlona, hey, rey,
te habla mi papá y dice que vayas a limpiar las ovejas. Dice que vayas a ordeñar las vacas. Dice mi papá que ya está muy sucio el corral, que vayas y lo laves. ¡Ey, tú, rey! Y yo no sé cuántas burlas pudo soportar. Porque hubo un momento en el que él fue llamado, pero el día siguiente él no estaba sentado en un trono. Ahora, pasa el tiempo y un día, esta historia la conoce, quien pudiera matar a un gigante que estaba ahí atormentando al pueblo de Israel, se tendría que ir a vivir al palacio. Y yo creo que él dice, esta es mi oportunidad. Mata al gigante y a partir de ese momento, él ya vivía en el palacio con el rey. Y yo creo que cuando él se fue a vivir al palacio, ha de haber dicho, wow, creo que ya estoy más cerca de lo que un día Dios dijo que pasaría en mi vida. Pero no fue luego. Ahora, él llega a vivir al palacio, pero ¿qué cree? No recibe buenos tratos de parte del rey. Ahora, ojo, el rey tenía hijos. Uno de ellos resulta que se vuelve el mejor amigo de David. Los que conocemos un poquito de la Biblia, sabemos que los reyes, el día que morían, el sucesor del rey era ¿quién? Los hijos, el hijo. Entonces, yo no sé si en algún momento David se puso a pensar, a ver, Señor, ¿por qué tú me apartarías a mí como rey si al final el sucesor de Saúl aquí está? Hasta es mi amigo. No le encuentro sentido a esto. Y no solo eso, sino que después tiene que salir huyendo del palacio porque el mismo rey quería matarlo. Se esconde en una cueva y yo creo que metido en esa cueva fueron los peores días en la vida de David. Confundido, pensando, Señor, ¿cómo es posible que tú un día me escogiste, me ungiste? Ya ha pasado tiempo y mi vida ni siquiera es la misma, está peor. Porque antes ni problemas tenía, yo estaba tan tranquilo en mi casa cuidando las ovejas. Y ahora mi vida está corriendo peligro. Mejor me hubieran dejado donde estaba mejor ahí. ¿Y cuántos de los que estamos aquí en algún momento le hemos hablado hacia Dios? Señor, mejor me hubieran dejado como estaba. Antes tenía menos problemas. Pues ahí estaba David. Y yo no sé si en algún momento a él se le olvidó, en medio del temor, en medio de esa profunda depresión. Yo no sé si en algún momento a él se le olvidó lo que Dios le dijo que haría en su vida. Yo no sé si se le olvidó. Yo creo que sí. Porque cuando nuestra vida está peligrando, porque cuando vemos que la situación está cada vez más difícil, creo que ahí es fácil de pronto olvidarnos que tenemos un Dios que nos ha prometido, que tenemos a un Dios fiel, que tenemos a un Dios que todo lo puede. Iglesia, si Dios dijo que haría algo en tu vida, tus ojos lo van a ver. Que no se te olvide lo que un día Dios dijo que haría en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios? Déselo fuerte, 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 porque es para Dios. Y bueno, por último hay otro personaje, Moisés. Usted lo conoce. Mire, Moisés nació en un momento de la historia difícil. Se lo vuelvo a decir. Moisés nació en un momento de la historia difícil. Creo que en uno de los peores momentos. ¿Sabe por qué? Porque precisamente cuando él nace, en ese tiempo, dice el faraón, a todo
todo niño varón hay que matarlo. A todo niño varón hay que matarlo. ¿Pero qué cree? Resulta que hubo uno al que no mataron. Moisés. Y mire, no solamente Dios cuidó la vida de Moisés, sino que casualmente, y por eso le pongo entre comillas que casualmente, porque sabemos que no es casualidad, él tiene la bendición de vivir y crecer en el mismo palacio donde vivía el faraón. Él creció como si fuera un príncipe entre la realeza. Ahora, imagínese qué tipo tan bendecido. Pero de pronto un día tiene que salir huyendo del palacio y escondiéndose, temiendo de que lo encontraran y lo mataran. Ahora, ese príncipe, ese hombre de haber estado sentado en el palacio y comiendo con las viandas y los manjares más espectaculares, ahora estaba caminando en el desierto, hambriento, sediento y asustado, sin saber qué pasaría de su vida. Y creo que muchas personas también nos podemos ver reflejado en la vida de Moisés. Porque también quiero que medite, se ponga a pensar en algo. Yo no sé si alguien, y estoy seguro que muchos, en algún momento Dios nos ha salvado de la muerte. Piense en esto. Piense usted en el momento en el que esté más deprimido o deprimida. Dios me salvaría de la muerte para tenerme en la condición en la que estoy. Porque muchos han cuestionado a Dios. Señor, pero ¿para qué me rescataste? ¿Para qué me llamaste si mi vida sigue siendo igual? Al contrario, estoy cada vez peor. Yo no sé si en algún momento Moisés llegó a pensar, Señor, pero ¿para qué me cuidaste? ¿Para qué me hiciste crecer en un palacio si al final estoy terminando mi vida, estoy terminando mis días en un desierto? No tiene lógica. Y seguramente para usted lo que está viviendo no tiene lógica. Señor, ¿para qué me sacaste de ese lugar si ahora donde estoy cada vez peor? Señor, mejor me hubieras dejado donde estoy. Yo no sé si usted está desesperado porque en algún momento se ha sentido, escúchelo bien y no malinterprete mis palabras, pero yo no sé cuántos en algún momento se han sentido inútiles para Dios. Pero Señor, si tú me diste este talento, ¿me estás desaprovechando? Pues tengo que decirle algo. Muchas veces yo me sentí así. Muchas veces me sentí así. Muchas veces yo sentía que Dios podía usarme, pero que faltaban, pero que estaba estancado. Y muchas veces me sentí así. Muchas veces le pregunté a Dios cómo era posible que Él pudiera usar mi vida para bendecir a otros y me tenía caminando por el desierto. Muchas veces se lo cuestioné, muchas veces se lo pregunté. Y creo que muchos de los que estamos aquí
Es la plática que tienen todos los días con Dios. Pero mire, iglesia, dice la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Dice que era Moisés de edad, ¿de cuántos? 80 años. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su ministerio. No cuando fue llamado al ministerio, sino cuando comenzó. Porque es a la edad de 80 años cuando él va y se presenta delante de Faraón con su hermano Aarón. Y sabe, aquí vemos una similitud tremenda entre lo que está viviendo Moisés con lo que le tocó vivir a Zacarías. Iglesia, no te desesperes. Yo no sé si no ha llegado el milagro, si aún no estás viviendo lo que Dios prometió que haría en tu vida. No sé cuándo vaya a llegar y no sé por qué esté sucediendo. O Dios te está preparando, o hay un proceso que tienes que vivir. No sé por qué razón. Lo que sí quiero decirte es que tú y yo tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir orando y tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, aún y cuando aparentemente estemos en el mismo lugar. Dios es fiel. ¿Cuánto tiempo pasará? No lo sé. Zacarías era ya de edad muy avanzada cuando pudo tener en sus brazos la promesa. Pero el día que vio la promesa impactó a generaciones. Moisés tenía 80 años cuando empezó su ministerio. Pero gracias a ese ministerio, todo el pueblo fue liberado. Yo no sé cuándo llegará la promesa, pero cuando llegue la promesa será tan grande que todas las personas que están a tu alrededor se glorificarán y se gozarán por lo que verán en la grandeza de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo reciben? Dele fuerte, fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Y mire, Hechos 7, 29. Hechos capítulo 7, versículo 29. Aquí nos da una información clave e importante para con Moisés. Dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y usted y yo sabemos que ahí es donde Dios se manifiesta, se presenta delante de Moisés. Y ahí es donde Moisés recibe el llamado. Ahí es donde Dios le revela cuál será su propósito. Pero, ¿por qué es interesante este versículo 30? Porque de este versículo a cuando Moisés estuvo parado frente al faraón, no cree que pasaron 1 año ni 2. Él siguió todavía muchos años más en el desierto. Así que no se desespere.
Aún y cuando David ya había sido ungido de parte de Dios, hubo un tiempo de preparación. Al final, un día él estaba sentado en el lugar donde Dios ya tenía preparado para él. Iglesia, un día estarás sentado en ese lugar que Dios tiene preparado para ti. Un día estarás abrazando la promesa que Él te hizo. Un día estarás sirviendo y Dios te estará usando de la manera en la que dijo que te usaría. Así que no te desesperes. Dios no se ha olvidado de ti. Y déjame y te digo algo. Hoy vengo a decirte lo mismo que el ángel le dijo a Zacarías. Iglesia, tu oración ha sido escuchada. Iglesia, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Dele fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte.